Hola. Qué gusto saludarte. El honorable pastor y maestro José Cruz nos compartirá un tema lleno de inspiración y enseñanza, con mucho amor y respeto para todos. Está aquí para ayudarte con cualquier pregunta o para acompañarte en lo que necesites. Que tengas un excelente día o noche. A continuación veremos el siguiente tema: problema y soluciones del matrimonio. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo aborda diversas cuestiones relacionadas con el matrimonio, incluyendo los desafíos que enfrentan las parejas y cómo afrontarlos. Reconoce que el matrimonio puede presentar dificultades, pero también ofrece soluciones prácticas, como la importancia de la fidelidad, la comunicación y la dedicación mutua. Además, Pablo aconseja que, en ciertas circunstancias, es mejor que los creyentes permanezcan en su estado actual, ya sea casados o solteros, para enfocarse en su relación con Dios y en su servicio. En resumen, el capítulo ofrece orientación para mantener un matrimonio saludable y resolver los problemas que puedan surgir, siempre con una perspectiva de fe y compromiso. Bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy nos adentraremos en un texto bíblico fundamental que, a pesar de haber sido escrito hace casi 2000 años, sigue ofreciendo una guía invaluable para las relaciones humanas. Hablamos de 1 Corintios, capítulo 7. Este capítulo aborda directamente las preguntas y preocupaciones que surgían en la comunidad de creyentes en Dios de Corinto sobre el matrimonio. No solo se enfoca en la vida conyugal, sino que también dedica una atención significativa a la soltería. Es un texto que busca ofrecer claridad en un tema tan complejo y personal. La carta de Pablo estaba dirigida a una comunidad vibrante y diversa, pero también llena de desafíos. Corinto era una ciudad cosmopolita, con una moralidad fluida y muchas influencias culturales. Los creyentes allí necesitaban dirección específica sobre cómo vivir su fe en ese entorno. Pablo, con su característica sabiduría, responde a sus inquietudes con una mezcla de consejo. Su enfoque no es meramente teórico, sino profundamente arraigado en la realidad de la vida cotidiana. Es un consejo que busca ser útil y aplicable. En primer lugar, su consejo es eminentemente práctico. Aborda situaciones concretas que los corintios estaban enfrentando, ofreciendo soluciones directas y sensatas. No se pierde en abstracciones, sino que va al grano de lo que significa vivir como creyentes en Jesucristo en pareja o en soltería. En segundo lugar, su consejo es profundamente teológico. No se trata solo de reglas de convivencia, sino de principios que emanan de la comprensión de Dios y su propósito para la humanidad. La fe es el fundamento sobre el cual se construye toda su enseñanza. Además, el consejo de Pablo es también personal. Aunque habla con autoridad apostólica, se percibe su propia experiencia y perspectiva. Comparte sus propias convicciones y preferencias, pero siempre dejando claro cuándo es su opinión y cuándo es un mandato divino. Un aspecto crucial de este capítulo es que Pablo reconoce la diversidad de situaciones y necesidades individuales. No impone un molde único para todos, sino que valora las distintas vocaciones y circunstancias de vida. Entiende que no hay una única fórmula para la felicidad o la santidad. El tema central que atraviesa todo el capítulo es la sexualidad en el contexto de la fe en Jesucristo. Pablo busca redefinir la sexualidad, elevándola de una mera función biológica o placer mundano a un aspecto sagrado de la vida humana, diseñado por Dios. De la mano con esto, el capítulo también se centra en el matrimonio dentro del marco de la fe en Jesucristo. El matrimonio no es solo una institución social, sino una relación que debe reflejar principios divinos y contribuir al crecimiento espiritual de los cónyuges. Ahora, profundicemos en el matrimonio y la sexualidad, especialmente en cómo Pablo aborda la prevención de la inmoralidad. Aquí encontramos un principio inicial que puede parecer sorprendente a primera vista. Pablo afirma que, en ciertas circunstancias, es bueno no tener relaciones sexuales. Esta declaración, en el versículo 1, podría interpretarse como una preferencia por la abstinencia total. Sin embargo,
su consejo es mucho más matizado y realista. Rápidamente, Pablo reconoce la dificultad de la abstinencia para muchos. Entiende la naturaleza humana y sus impulsos y no impone una carga imposible de llevar. Su sabiduría se manifiesta en su comprensión de la realidad. Por ello, establece la importancia del matrimonio como una institución divinamente ordenada. El matrimonio no es solo una opción, sino una provisión de Dios para la humanidad. Es un camino legítimo y honorable para la vida. Su propósito principal, en este contexto, es evitar la inmoralidad sexual. El matrimonio ofrece un cauce adecuado y santo para la expresión de la sexualidad. Es un refugio seguro contra las tentaciones y los peligros de la promiscuidad. Dentro del matrimonio, Pablo establece claramente los derechos y deberes conyugales. No se trata de una relación de poder, sino de mutua entrega y consideración. Ambos cónyuges tienen responsabilidades el uno hacia el otro. Tanto el esposo como la esposa tienen derechos sobre el cuerpo del otro. Esto implica una reciprocidad y una igualdad en la relación sexual. No es una posesión, sino una entrega voluntaria y amorosa. La abstinencia sexual, si se practica, debe ser solo temporal. Pablo no promueve la negación permanente de la intimidad dentro del matrimonio. La relación física es una parte integral y saludable de la unión conyugal. Además, cualquier periodo de abstinencia requiere consentimiento mutuo. No es una decisión unilateral, sino un acuerdo entre ambos cónyuges. La comunicación y el respeto son esenciales en este aspecto tan íntimo de la vida. Y si se opta por la abstinencia temporal, debe dedicarse a la oración. El propósito de esta pausa en la intimidad física es buscar una conexión más profunda con Dios. Es un tiempo para el enfoque espiritual y la devoción. Pasemos ahora a un tema delicado pero muy relevante, los matrimonios mixtos. Pablo aborda la cuestión de los cónyuges desiguales, es decir, situaciones donde uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Esto era una realidad común en las primeras comunidades de creyentes en Jesucristo. El consejo de Pablo es claro y directo en este punto. El creyente no debe divorciarse del cónyuge incrédulo. La fe no es una razón para romper un pacto matrimonial existente. El compromiso conyugal es sagrado, incluso si las creencias difieren. Sin embargo, existe una excepción importante a esta regla. Si el cónyuge incrédito insiste en la separación, el creyente no está obligado a permanecer en la unión. La paz y la libertad son prioritarias si el otro cónyuge decide irse. Esta excepción subraya que la fe no debe ser una fuente de conflicto insostenible. Si el incrédulo no desea continuar la relación, el creyente no está atado. La libertad en Cristo también se aplica a estas circunstancias difíciles. La razón teológica detrás de este consejo es profunda y esperanzadora. Pablo explica que la presencia del creyente puede santificar al cónyuge incrédulo. Esto no significa que el incrédulo se salve automáticamente, sino que la relación se ve influenciada positivamente por la fe. La santificación aquí se refiere a una influencia moral y espiritual. La vida piadosa del creyente puede ser un testimonio silencioso y poderoso. Puede crear un ambiente donde el incrédulo esté expuesto a la verdad del Evangelio. De manera similar, la presencia del creyente puede santificar a los hijos. Los hijos nacidos en un hogar con un padre o madre creyente son considerados santos en un sentido posicional. Están bajo la influencia de la fe y la gracia de Dios. Esto refleja la esperanza de Pablo de que el Evangelio influya positivamente en la vida familiar. La fe no es solo una cuestión individual, sino que tiene el poder de transformar y bendecir todo el entorno familiar. Es un testimonio vivo del poder de Dios. Finalmente, abordemos el tema de la soltería, un estado que Pablo valora y sobre el cual ofrece una perspectiva única. Pablo reconoce que la soltería es un estado ventajoso en ciertas circunstancias. No la ve como una carencia, sino como una oportunidad. Esta ventaja es especialmente notable en tiempos de dificultad y persecución.
En un contexto de inestabilidad, la soltería ofrece una mayor libertad y menos ataduras. Permite una mayor movilidad y menos preocupaciones por la seguridad de una familia. La soltería permite dedicarse más plenamente al servicio del Señor. Sin las responsabilidades y distracciones que a menudo acompañan al matrimonio, una persona soltera puede enfocar su energía y tiempo en la obra de Dios. Es una oportunidad para una devoción indivisa. Esto significa que el soltero puede servir al Señor sin las preocupaciones y responsabilidades del matrimonio. Las preocupaciones por el cónyuge y los hijos, aunque nobles, pueden dividir la atención. La soltería ofrece una concentración singular en el reino de Dios. Es importante destacar la naturaleza de esta opción. Pablo no impone la soltería como una obligación para todos los creyentes. No es un mandato universal, sino una opción personal que algunos pueden elegir o a la que pueden ser llamados. La soltería es un don, al igual que el matrimonio. Ambos estados son válidos y honrosos ante los ojos de Dios. La clave es discernir la voluntad de Dios para la propia vida y vivirla con integridad y propósito. Pablo anima a cada uno a seguir el llamado que Dios le ha dado. Ya sea en el matrimonio o en la soltería, la meta es glorificar a Dios y servirle con todo el corazón. Cada estado tiene sus propias bendiciones y desafíos. En resumen, de 1 Corintios 7 nos ofrece una visión equilibrada y compasiva sobre el matrimonio y la soltería. Nos enseña que ambos estados son valiosos y que la clave reside en vivir de acuerdo con los principios de Dios, buscando siempre su voluntad. Este capítulo nos invita a la reflexión personal y a la búsqueda de la sabiduría divina en nuestras propias vidas. Nos recuerda que, sin importar nuestro estado civil, nuestra principal vocación es servir a Dios y amar a nuestro prójimo. Espero que esta exploración de 1 Corintios 7 les haya proporcionado una perspectiva clara y útil. Que la sabiduría de este texto antiguo siga guiando sus decisiones y fortaleciendo sus relaciones. Gracias por acompañarnos en este estudio. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos y familiares y dejar tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido inspirador y educativo. Yo soy El Salvador.